Buenos días, bienvenidos al seminario sobre nutrición para la enfermedad por acúmulo de grasa en el hígado. Mi nombre es Pamela Chávez y estamos listos para dar inicio a este importante evento para cumplir el objetivo de formar e informar a los profesionales de la nutrición y de la medicina. Este jueves compartiremos escenario virtual con una experta internacional en el ámbito de la nutrición hepática, que nos acompaña desde Monterrey, Nuevo León, México. En representación de la Fundación Hondureña para la Salud Hepática, FUNEPA, daremos a conocer en este momento antecedentes y datos estadísticos, así como compartir las razones por las que se ha organizado este importante evento. FUNEPA es una organización sin ánimos de lucro cuya misión es luchar por el fortalecimiento del sistema sanitario hondureño y defender el derecho a la salud, la atención de calidad y el acompañamiento de las personas con enfermedades hepáticas para mejorar su calidad de vida. Nuestras acciones están orientadas a sensibilizar y fomentar la salud de hígado en Honduras, dentro del marco de prevención, diagnóstico certero y opciones terapéuticas existentes. Desde sus inicios, FUNEPA ha enfocado sus esfuerzos en informar y concientizar a la población hondureña en general sobre las diversas áreas relacionadas con las enfermedades hepáticas. No obstante, nuestro enfoque también incluye aspecto de la prevención. Es por ello que junto a la Facultad de Ciencias de la Salud de UNITEC, profesionales de la medicina y nutrición del Hospital San José TEC de Monterrey, entre otros colaboradores, impulsamos iniciativas de formación como este seminario, que en este caso está enfocado en el área de la nutrición hepática, porque reconocemos la importancia, realmente la importancia de un régimen alimenticio adecuado para la prevención de diversas enfermedades, incluyendo padecimientos del hígado, que sin los cuidados necesarios pueden convertirse en cirrosis y consecuentemente requerir un trasplante hepático. Los datos estadísticos sobre la enfermedad por acúmulo de grasa nos muestran lo siguiente. Cada año en Honduras se registran miles de ingresos de personas con diferentes enfermedades hepáticas y de estas, el hígado graso se encuentra dentro de las primeras 12 con mayor frecuencia. No existe un dato estadístico definitivo que señale cuántas personas tienen la enfermedad por acúmulo de grasa en el hígado, pues solo se cuenta con el registro de ingresos hospitalarios y al ser una enfermedad silenciosa, en muchos casos, el enfermo no se percata de poseerla. Los ingresos hospitalarios desde el periodo 2009 y 2020 brindan un dato muy relevante. El 38% se registró solamente entre 2019 y 2020, lo que nos indica un incremento significativo en los últimos años. Otro dato importante es que el 57% de quienes poseen la enfermedad de acúmulo de grasa en el hígado tienen entre 30 y 60 años. El 20% son mayores de 60 años y el 23% son menores de 30 años. En virtud de esta información, decidimos realizar esfuerzos y articular con la finalidad de contribuir con la visión y compromiso establecido para beneficiar a la sociedad hondureña. Bienvenidos profesionales de la medicina y nutrición, académicos, estudiantes, especialistas, familia y sociedad en general a este encuentro. Así que vamos a presentarles a la doctora Dixia Ramírez. Ella es, licenciada en Nutrición y Ciencias de la Alimentación, graduada de la Universidad Iberoamericana, Campus Santa Fe. Tiene una maestría en Salud Pública de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es directora del Departamento de Nutrición y Bienestar Integral del Tecnológico de Monterrey. Brinda atención a pacientes de Centro de Enfermedades Hepáticas, Digestivas y de la Nutrición del Hospital San José, formando también parte del Comité de Trasplante Hepático y es jefa de nutrición clínica de TEC Salud. Así que le damos una cordial bienvenida a este importante encuentro. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Me siento muy honrada y contenta de participar con ustedes y con este objetivo tan importante que nos acaban de mencionar de FUNEPA y de UNITEC. Muchísimas gracias. Y pues ahorita voy a presentarles
mi conferencia con el objetivo de que al final pues se sientan tranquilos y libres de hacer las preguntas que quieran. Quiero compartirles que tengo más de 10 años atendiendo pacientes con enfermedad hepática. Estos pacientes, pues en las diferentes etapas en las que se va desarrollando la enfermedad. Y como bien comentaron ahorita, las estadísticas no son tan distintas en México como allá en Honduras. Las estadísticas yo creo que a nivel mundial se comparten con esta condición de un incremento de sobrepeso y obesidad, y pues el desarrollo también de alimentos altamente procesados con más contaminación ambiental, estrés, ansiedad, y todo esto en conjunto creo que es lo que nos ha ayudado pues a incrementar en una buena medida las enfermedades hepáticas. En México forman parte de las primeras 10 causas de morbilidad y mortalidad. Y aquí nada más para compartirles datos que en México más del 70% de la población tiene sobrepeso y obesidad. Y ese pues es uno de los riesgos mayores. Anteriormente se consideraba que la enfermedad hepática estaba altamente relacionada con una ingesta excesiva de alcohol. Hoy en día se sabe que no descartamos ese punto, pero la situación de tener un exceso de tejido adiposo en abdomen, sobre todo en órganos, nos va a ayudar a desarrollar lo que se conoce como síndrome metabólico. Y esto de síndrome metabólico está también relacionado y nos sirve mucho para detectar riesgos si en nuestros datos bioquímicos detectamos que los triglicéridos están elevados, más del 150 miligramos, que nuestra lipoproteína de alta densidad, la HDL, está disminuida, que tenemos a lo mejor presión arterial, estamos en tratamiento o nos detectaron presión arterial, glucosa alterada, no esperando que necesariamente sea un diagnóstico de diabetes, pero ya con más de 100 miligramos podríamos considerar que estos puntos para definir síndrome metabólico también están altamente relacionados con el desarrollo de una enfermedad hepática. ¿Qué es lo que puede afectar más nuestro hígado? Todos estos puntos creo que son hoy en día de mayor prevalencia para el desarrollo de enfermedad hepática. Y como les mencionaba, desde obesidad y sobrepeso, pero sobre todo la acumulación de grasa abdominal. Tenemos también colesterol y triglicéridos elevados, el uso inapropiado de herbolaria o medicina naturista, la ingesta de alcohol, medicamentos o algunos suplementos. Algo importante es que no debemos descartar que estos factores se presenten de manera acumulada, todos, ¿verdad? O sea, no estamos hablando de factores aislados. A veces podemos tener personas que tengan sobrepeso, que además por su tipo de alimentación tengan una mayor ingesta, una mayor reserva de grasa abdominal con resistencia a la insulina, y hay una ingesta de alcohol, quizá no excesiva como para considerar a la persona como un alcohólico, pero sí hay una ingesta de alcohol, tiene antecedentes familiares genéticos de colesterol y triglicéridos elevados, y entonces está ahí desarrollando una situación de riesgo en el hígado. Tenemos que tomar en cuenta que la acumulación de grasa abdominal es el factor determinante para el desarrollo de hígado graso. Entonces, como primer punto, rápido, así para tenerlo claro, ¿cuáles pueden ser los factores de riesgo? Un consumo elevado de grasas saturadas y grasas trans. Estas, sobre todo relacionadas a una ingesta excesiva de alimentos altamente industrializados, o los que conocemos como fast food, o como los que de repente consumimos mucho en restaurantes o en comida rápida, que la calidad de sus alimentos realmente no está cuidando
el tipo de grasas que están utilizando. Muchas veces estas grasas son mucho más económicas, al igual que, por ejemplo, el jarabe de alta fructosa, que en la industria alimentaria se utiliza para endulzar muchos productos y es mucho más económico. Entonces, es gracias a este tipo de ingredientes que podemos consumir alimentos pues a un bajo costo, pero el costo luego de salud pues hay que considerarlo, ¿verdad? Otros son las bebidas azucaradas. Y entre las bebidas azucaradas, aparte de los refrescos, las sodas, las aguas que endulzamos, ahorita hay mucha variedad de aguas o bebidas que tú vas preparando de la industria, que también tienen un alto contenido de azúcares. También alimentos que a lo mejor podríamos pensar que no, por ejemplo, los cereales de caja tienen un alto contenido de jarabe de alta fructosa, tienen las galletas, los pastelitos, todo esto que viene de la industria también tiene fructosa. Y los jugos de fruta. Yo sé que los jugos de fruta son en algunas ocasiones muy ricos, pero también debemos de tomar en cuenta que la fruta, pues sus azúcares es fructosa y si estamos elevando ese consumo, pues estamos ingresando a nuestro cuerpo una ingesta elevada de fructosa, que si no nos vamos a correr nuestros 5 kilómetros diarios, pues mejor no consumirlo y tomar agua natural o trozos de fruta, un vasito, una tacita, y eso es muchísimo mejor. Un consumo muy limitado de verduras, y esto también se observa hoy en día con el estilo de vida que tenemos, una baja ingesta de verduras, de leguminosas, granos enteros, y nos vamos más por estos alimentos de fácil consumo, industrializados con esas características. También la vida sedentaria afecta, como les comentaba, pues el hacer ejercicio, el salir a caminar, nos ayuda para reducir este almacén de tejido adiposo, sobre todo en el abdomen, y la ansiedad y el estrés, que se han convertido, creo que hoy en día y más este último año que estuvimos pues con varias situaciones de ansiedad y de estrés, pues mucho tiempo en casa, cambiaron todas nuestras situaciones de vida y el cambio siempre genera estrés, pero pues es una situación totalmente fuera. Yo no sé si en Honduras ocurrió, pero acá en México hay un reporte de un incremento considerable de ganancia de peso en poblaciones de los 30 a los 60 años que pues antes tenían un estilo de vida muy ordenado y programado y que al irse a trabajar a casa con esto de home office, pues tuvieron estas ingestas elevadas, un mayor consumo de alcohol y menor actividad física. Ahora, ya una vez que estamos con esa condición de enfermedad hepática, tenemos que detectar en qué grado tenemos la situación de enfermedad y también depende mucho del diagnóstico que tengamos, la decisión en cuanto a la intervención nutricional. La enfermedad hepática es una condición que va progresando a través del tiempo y podemos hacer que este progreso vaya lento de acuerdo a nuestra alimentación, estilo de vida, terapia médica, ¿verdad? Pero esta es más o menos la historia natural de la enfermedad. Comenzamos con esteatosis, que es la enfermedad del acúmulo de grasa. Con un 5% se considera ya esteatosis. Esteatohepatitis es cuando ya estamos hablando que además de un acúmulo excesivo de grasa en hígado, también tenemos un proceso de inflamación. Fibrosis hepática, cuando ya nuestros tejidos están considerándose con algún daño, y el cirrosis, ¿verdad? Que ya es la etapa final de la enfermedad hepática, de la cual pues también vamos a platicar adelante. Entonces, hígado graso, más de 5% de la presencia de grasa en hígado se considera ya hígado graso. ¿Cuál es la mejor manera de diagnosticarlo? ¿Cuál es el gold estándar? Pues la biopsia hepática. Pero la verdad es que no se lleva a cabo. Es una intervención pues un poco agresiva y la verdad es que en ocasiones con solo
una imagen, un scan, ahorita ya se están haciendo FibroScan, y con otras características como también, ay, se me olvidó este nombre lo tengo en inglés, el ultrasonido también, donde podemos detectar un mayor tamaño del hígado y una mayor concentración de grasa en el hígado. Aquí tenemos estas imágenes que nos pueden mostrar cómo de un acúmulo excesivo en los hepatocitos de grasa, esta grasa pues es de triglicéridos, se convierte en NASH, donde ya estamos hablando de una situación de procesos de inflamación y luego ya de fibrosis y cirrosis, donde el tamaño del hígado quizá disminuya, dependiendo mucho del tipo de paciente. Podemos entonces observar que desde cómo podemos comenzar con esta situación, desde obesidad, diabetes, hiperlipidemias como colesterol triglicéridos elevados, resistencia a la insulina, o el síndrome metabólico. ¿Y cómo podemos ver un hígado enfermo? Esta es una imagen de un hígado con cirrosis, de una paciente que trasplantaron en el equipo en el donde yo participo, y este hígado es un hígado de esta persona que se trasplantó antes de la pandemia. Algo que también no ha ocurrido mucho es que todos estos trasplantes, que son una medida de intervención en el paciente con cirrosis ya en la etapa terminal, pues en México, por ejemplo, en México, no sé cómo está en Honduras, pues sí se vio afectado con lo de la pandemia, se cancelaron pues hasta un buen tiempo estos trasplantes, y pues pacientes que ya estaban con una enfermedad muy avanzada pues ya no lograron tener esta oportunidad de vida. Signos y síntomas, y algo que aquí debemos de tomar en cuenta, el hígado graso, o sea, cuando vemos una situación con hígado graso, y quiero mostrarles esto, cuando vemos un hígado así, no siempre se diagnostica. Podemos vivir con hígado graso y no darnos cuenta hasta que tenemos cirrosis. Por eso es importante también hacernos estudios antes. Hay estudios de gabinete, ¿no? Un perfil bioquímico, un perfil de lípidos, un perfil hepático, si es que tenemos antecedentes familiares o tenemos una condición de salud de alto riesgo donde hemos observado que ganamos peso, que no estamos comiendo bien, que tenemos un estilo de vida de riesgo, hay una ingesta de alcohol y además no me siento del todo bien. A lo mejor puedo tener síntomas como de cansancio, dolores de cabeza, tengo malestar abdominal, pero no es tanto como un dolor o como algo que realmente me preocupe y me lleve al doctor, pero sí sería bueno hacerse estudios, como mucho, como un de salud. Esto para detectarlo antes de empezar a presentar estos signos y síntomas de una enfermedad hepática ya avanzada, donde podríamos estar hablando ya de cirrosis. Y este tipo de signos y síntomas como ictericia, como moretones, como demasiada comezón, pues son ya situaciones en las que estamos viendo a un paciente con un avance en la enfermedad. De estas condiciones, de las diferentes etapas en las que podemos ver a la enfermedad hepática, son todas necesarias la intervención nutricional, desde la insuficiencia hepática, la esteatopatitis, la cirrosis, trasplante y otras cirugías hepáticas por a lo mejor algún tumor. Este artículo está muy bueno. En este artículo lo que nos menciona es la manera en cómo podemos intervenir en el paciente, sobre todo cuando estamos detectando con hígado graso o con esteatohepatitis, que es hígado graso con un proceso de inflamación. Aquí en esta gráfica nos menciona cuál es la eficiencia del tratamiento con el riesgo del tratamiento. Entonces, si han escuchado, pues que nos podemos ir hasta una opción de cirugía bariátrica para atender un proceso
hepático, y alentarlo o detenerlo, incluso pues tener una remisión de la enfermedad hepática. En este caso se recomienda comenzar con estilos de vida adecuados, en donde se recomienda reducir la ingesta de carne de res. Algo aquí bien importante, hablemos siempre de reducir, no de prohibir, no de limitar, porque eso también tiene un efecto mental de como que estamos modificando tanto su estilo de vida que hay un rechazo en esa modificación. Las grasas trans, enseñar cuáles son las grasas trans, que son sobre todo las que se provienen de alimentos industrializados. Sin embargo, si nosotros en casa hacemos comidas fritas, grasosas, y ese aceite lo reutilizamos y lo reutilizamos, también estamos convirtiendo ese en grasas trans y también es peligroso para nuestra salud. Alimentos altos en fructosa, como les había comentado, o los carbohidratos refinados, pastelitos, galletitas, panqués, papas, todas estas botanas que podemos tener altos en carbohidratos con ingesta elevada de sal, además y grasas, un consumo bajo de fibra y alimentos con alta densidad energética, alimentos como chocolates, postres, que entre poquito comemos, nos están dando demasiadas azúcares, demasiadas grasas. Otra de las cosas que debemos recomendar es el ejercicio, y algo interesante aquí es que hay 2 intervenciones nutricionales ya estudiadas y evidenciadas con el beneficio que demuestran, que son las dietas bajas en carbohidratos, que no son cetogénicas, son bajas en carbohidratos, y la dieta mediterránea. La dieta mediterránea tiene la característica de ser muy rica en antioxidantes, de ser rica en omega 3 y de tener además fibra y otros elementos que nos van a ayudar. La dieta mediterránea, incluso si ustedes ubican la pirámide de los alimentos de la dieta mediterránea, nos va a decir que debemos limitar la ingesta de carnes. El tipo de alcohol que se consume es vino y es una copita, 2 copitas para hombre. Entonces, en realidad, pues esa modificación en el estilo de vida nos pueden ayudar bastante. Si ya tenemos una condición mucho más elevada, nos vamos a la terapia médica, en donde podemos observar que desde metformina como GLP-1, las PZDs, que también son para atender la resistencia a la insulina, y la glucosa alterada nos pueden ayudar, pero también están las estatinas, el aceite de oliva y el Orlistat, que no sé si lo tengan en Honduras, pero el Orlistat, que se utiliza como estrategia para la pérdida de peso, lo que ayuda es a reducir la absorción de grasa que consumimos. Entonces, limita pues la función de la lipasa. Algo de lo que se ha visto en beneficio es que nos ayuda también para la atención en el enfermo hepático. Todos estos medicamentos debemos de ver que nuestro paciente sea candidato a usar estos medicamentos. No es algo que para todos funcione, ¿ok? Y luego nos vamos a estas intervenciones bariátricas, donde a lo mejor podemos buscar primero una condición de un balón gástrico que nos ayuda a limitar la ingesta. Sin embargo, bueno, ahí ha habido muchos casos de intolerancia y de rechazo, entonces nos podemos ir más bien por una manga gástrica o por un bypass. Todo depende de nuestro paciente. Otra vez, no generalizando, no para todos los tratamientos es para todos, ¿verdad? Algo aquí importante siempre va a ser que identifiquemos nuestra intervención con un equipo multidisciplinario, donde esté el médico, donde esté el hepatólogo, donde esté el nutriólogo, incluso el psicólogo, para que estos nos puedan definir realmente cuál es la terapia adecuada para el paciente. Aquí hay unos estudios sobre el beneficio del consumo de metformina, sobre todo para las enzimas hepáticas. Se valoró la alanina aminotransferasa y con 500 miligramos 3 veces al día se observó más del 50% de beneficio de disminución de las
enzimas hepáticas en los 4 meses que estuvo llevando a cabo la terapia. Y si lo juntamos esto, por ejemplo, 2,000 miligramos al día de metformina con una dieta, aquí hicieron dos grupos, ¿verdad? Uno con metformina y dieta y otro con vitamina E de 400 unidades. Importante ahí considerar 400 unidades, no 800 ni 1200. La vitamina E hay que utilizarla con cuidado. Más la dieta con un déficit de 40 calorías, pues tuvo un efecto bastante bueno, pero sobre todo con el grupo que utilizó metformina, se vieron mucho más efecto de disminución de la alanina aminotransferasa. Entonces, también esta puede ser una terapia de inicio en la enfermedad de hígado graso. Las guías de práctica clínica son fundamentales. Entonces, estas guías de prácticas clínicas están basadas en evidencia y se consideran de calidad en el tratamiento al paciente. Entonces, todos los profesionales que nos dedicamos a atender pacientes con enfermedad hepática debemos conocer estas guías clínicas. Ya cuando hablamos de cirrosis es una condición asintomática si se presenta como cirrosis compensada. Y este cambio de cirrosis compensada a descompensada ocurre entre un 5 y un 7% por año. Pero fíjese la dificultad, como ya también en la introducción nos compartió la información de cómo hay muchas personas que no son diagnosticadas hasta que llegan al hospital. Y cuando llegan al hospital es porque ya tienen a lo mejor alguna descompensación. Ya están con un hallazgo que nos hace hacer todos los estudios para decir tiene cirrosis. Y además tiene cirrosis descompensada. Cuando podríamos haber atendido esto desde antes, ¿verdad? Entonces, aquí sí es importante tomar en cuenta que cuando nos diagnostican cirrosis, porque tuve hemorragia por varices esofágicas, pues no es algo que comenzó en ese momento. Seguramente ya teníamos unos pares de años atrás con el desarrollo de esta enfermedad. Entonces, si lo podemos atender a tiempo, podemos ganarle más años de calidad. La cirrosis compensada, el hígado tiene una gran cantidad de cicatrices ya, pero todavía puede realizar muchas funciones importantes. Por eso es que pues, el paciente no presenta síntomas. La enfermedad se detecta de manera incidental mediante exámenes de laboratorio, exámenes físicos o de imágenes. Uno de los hallazgos más comunes es la elevación moderada de las aminotransferasas o de la gamma-glutamil transpeptidasa, y esto nos va a generar también un agrandamiento del hígado que el paciente ya lo siente, no es nada más por imagen, sino que ya hay un dolor incluso del hígado, el paciente lo siente cuando tiene una ingesta de alimentos, siente dolor por que el hígado está ocupando un espacio muchísimo mayor y pues puede eso ser un detonante, ¿verdad? Para atenderse y buscar ahí apoyo con un equipo multidisciplinario. Una vez que se ha producido la descompensación, la cirrosis se convierte en una enfermedad sistémica con disfunción multiorgánica. No solamente estamos hablando ya de una condición de solo el hígado, ¿ok? Y eso también pues, nos va a definir mucho cómo vamos a intervenir. Idealmente, la estrategia de tratamiento de los pacientes con cirrosis descompensada debe basarse en prevenir la progresión de la cirrosis. Es decir, pues que no haya una mayor descompensación. En esto, lo que quisiéramos al momento de atender a este paciente con un equipo multidisciplinario es restaurar la integridad de la arquitectura hepática. Y esto se logra pues suprimiendo la inflamación, provocando la regresión de la fibrosis
regularizando la circulación portal y arterial y normalizar el número de la función de las células. De esta manera lograríamos la integridad de la arquitectura hepática y por lo tanto podríamos lograr la remisión. Sin embargo, este tratamiento aún no existe por completo. Tenemos entonces que apoyarnos en una intervención oportuna lo más completa posible para reducir estas complicaciones: hipertensión portal, la insuficiencia suprarrenal relativa, la miocardiopatía cirrótica, la hipertensión portopulmonar o el síndrome hepático pulmonar, ascitis. De hecho, es ascitis una de las principales características del paciente con cirrosis descompensada o encefalopatía, que también presentan hiponatremia, o el síndrome hepatorrenal o lesión renal aguda, las infecciones bacterianas como peritonitis bacteriana también espontánea, y bueno, pues un mal pronóstico y reducción de la calidad de vida. Entonces, todo esto que acabamos de escuchar, pues se beneficiaría mucho si eliminamos los factores responsables. Esta eliminación a través de terapia médica, de apoyo en cuanto al estilo de vida y la intervención nutricional. Entonces, primero que nada debemos de diagnosticar a nuestro paciente en cómo se encuentra nutricionalmente. Y aquí este artículo me encanta porque habla de las estrategias, de cómo debemos nosotros medir la composición corporal en un paciente con enfermedad hepática. Hay que medir la fuerza muscular, y la fuerza muscular, pues sobre todo por dinamometría, nos va a hablar de la pérdida de tejido muscular, pero también de la capacidad física de nuestro paciente, del riesgo a lo mejor de fragilidad. Y en esto también tengan muy presente que cuando tenemos a una persona que conocíamos como con un buen tejido muscular y fuerte, y de repente ya no lo detectamos tan fuerte, no necesariamente es porque solo perdió músculo, sino también porque está en un proceso de inflamación significativo que está provocando esa pérdida de fuerza. El otro es la cantidad de músculo, que la podemos hacer en una tomografía computarizada. Sin embargo, pues no hacemos tanto eso, no siempre tenemos la posibilidad de hacer una medición de esa manera con la tomografía computarizada, que incluso nos da el dato de la miesteatosis. No sé si han escuchado hablar de este término de mioesteatosis, que quiere decir mio músculo y esteatosis grasita. Entonces también nos está diciendo que la calidad de mi músculo está con una mayor filtración de grasa, y eso hace que pierda también su fuerza muscular y sus funciones adecuadas de ese tejido muscular. Entonces, en pacientes con enfermedad hepática o pacientes de otras características pueden presentar miestatosis. ¿Cómo la podemos diagnosticar? Pues con una tomografía computarizada, lo cual es no tan viable para todos, ¿verdad? También podemos medir la grasa visceral, y ahorita sí, aquí nos menciona tomografía computarizada, pero hay varios otros métodos que podríamos utilizar para acercarnos a una medición de la grasa visceral. Uno de ellos que usamos muy frecuentemente es la circunferencia de cintura. Sin embargo, si no tenemos circunferencias, o sea, si tenemos la circunferencia de cintura y la sumamos con un equipo de bioimpedancia que nos permita medir grasa visceral y grasa en tronco, mucho más segura esa medición. Y luego también, pues existen otros métodos que nos podrían estar ayudando, como un ultrasonido, ¿verdad? Y bueno, aquí tenemos también la grasa subcutánea, y pues estas son formas que podemos utilizar para identificar el estado de nutrición, sobre todo acá en composición corporal, para diagnosticar si nuestro paciente tiene un buen tejido muscular, con la calidad del tejido muscular, para pues descartar que haya presencia de sarcopenia o fragilidad en nuestro paciente.
Otra estrategia que podemos utilizar un poco más subjetiva es hacer preguntas, como por ejemplo, si nuestro paciente ha perdido peso, si nuestro paciente ha notado que ha perdido tejido muscular, sobre todo mencionándole si esta percepción de su tejido muscular está en brazos, en la clavícula, en la cara. Cuando vemos los temporales, podemos evaluar si hay pérdida de tejido muscular. A veces estos pacientes tienen retención de líquidos y en piernas y en abdomen no es una medición tan sensible a manera de observación. Entonces, el paciente nos puede ayudar mucho a cómo percibe él su cuerpo, ¿no? Y también la capacidad que tiene el paciente de llevar a cabo actividades. O sea, podemos ver a un paciente con una composición que a lo mejor nos hace dudar, pero si vemos que se le dificulta mantenerse parado, si se le dificulta caminar más de 10 pasos, está con temblores, podríamos considerar entonces riesgo. Y luego está también el Royal Free Hospital Subjective Global Assessment. Este está también muy bien. Es de hecho de los tamizajes nutricionales más sensibles para valorar riesgo nutricional en nuestro paciente. Y aquí lo que nos dice es, pásate primero con el índice de masa corporal. Si tu paciente tiene un índice de masa corporal menor de 20, valora la área de músculo en el brazo, área media del brazo, para revisar cuánto tiene de músculo de acuerdo al percentil. Si tiene menos del percentil 5 y aparte te reporta el paciente que tiene una ingesta inadecuada de alimentos o donde no podemos medirla. Cuando no podemos medir la ingesta, y esto es algo interesante porque si se dan cuenta, en estos tamizajes, el no poder medir la ingesta ya significa un riesgo. Aunque no tenga, por ejemplo, un índice de masa corporal de riesgo y quizá tenga una condición de nutrición adecuada, pero no nos dice cómo está alimentándose. Y esto puede ser porque tiene encefalopatía, puede ser porque no está muy atento a su alimentación, ya implica un riesgo. Recordemos que estos son tamizajes subjetivos, ¿ok? Pero sí debemos de tomar en cuenta estos puntos: índice de masa corporal, el área muscular del brazo, la ingesta de alimentos, y eso me va a determinar el riesgo nutricional. Hay tamizajes como el MOST y el NRS del 2002, que son también herramientas validadas para evaluar a los pacientes hospitalizados. Pero les decía, el Royal Free Hospital es el que más se autoriza. Y esta es una imagen de un equipo para medir composición corporal en pacientes hospitalizados, que también podemos utilizar en consultorio, que nos permite detectar también agua corporal total, el índice de masa corporal, cómo está el músculo y la grasa. Y aquí pueden observar que es un paciente femenino de 44 kilos con una estatura de 1,50, que nos está determinando que tiene una cantidad elevada de grasita y de circunferencia de cintura, con una cantidad baja de músculo y retención de líquidos. Entonces, esta es los resultados que nos arrojan. Y algo que debemos observar, creo que aquí no está muy pequeñito, pero les voy a decir, nos está reportando un ángulo de fase de 2.6. No sé si han escuchado hablar del ángulo de fase. El ángulo de fase se mide a través de esta bioimpedancia. Aquí no alcanzamos a ver quizá, pero estos equipos tienen hasta 6 frecuencias. Por medio de electrodos medimos composición corporal. Se ha cuestionado mucho si con retención de líquidos estas mediciones son seguras. Y sí, o sea, lo que nos sirve, a lo mejor no es seguro en la cantidad de músculo, pero nos sirve para el ángulo de fase. Y aquí ustedes van a ver un ángulo de fase de 2.6. Es un ángulo de fase muy bajo, es un pronóstico de salud bajo. Por lo general, cuando hablamos de personas con
un ángulo de fase adecuado debe estar por arriba del 4.5. Eso ya lo hablan en muchas referencias, incluso en las guías clínicas para enfermedad hepática. Ya el ángulo de fase puede ser una estrategia para revisar el pronóstico de vida. Esta paciente, entonces, pues tiene un pronóstico de riesgo elevado que se tiene que mejorar a través de la dieta, del tratamiento médico y pues está en espera de un trasplante hepático. Entonces, pues aquí, como les mencionaba, en la guía de la ESPEN del año pasado ya nos está mencionando que el ángulo de fase, medio por análisis de bioimpedancia, y además, o la fuerza de empuñadura por un dinamómetro, nos pueden permitir evaluar el riesgo de mortalidad. Conozcamos, o sea, tengamos claro que el hígado pues desempeña un papel importante en el metabolismo y la regulación de nutrientes dentro del cuerpo. Entonces, cuando estamos hablando de una enfermedad, pues hay un compromiso nutricional importante. Estas anomalías del metabolismo se presentan en la glucosa, en las proteínas, en los lípidos, así también el equilibrio de líquidos y electrolitos, y estos pues son los que también apoyan al desarrollo de algunas condiciones o complicaciones en el paciente con cirrosis. Las herramientas básicas que se utilizan en la población general, como biomarcadores o medidas antropométricas, siempre van a ser cuestionables por la característica del paciente con enfermedad hepática, porque hay sobrecarga de líquidos o hay un deterioro de la función sintética del hígado. Entonces, acá, por ejemplo, podemos tener una albúmina muy baja, pero no necesariamente está relacionada esa albúmina baja a una mala nutrición o a una mala ingesta de alimentos, sino pues a una función del hígado muy limitada también, ¿no? O a un estado inflamatorio sistémico con una PCR elevada, una proteína C reactiva elevada, que nos va a dar pues también datos que podrían relacionarse con malnutrición, pero en realidad son las dos cosas, son las dos entidades las que se están presentando y eso pues se debe tomar en cuenta. El paciente con cirrosis va a desarrollar desnutrición proteico-energética. El paciente, entre más avanzada la enfermedad, puede estar con estas condiciones. De hecho, el 65 hasta el 90% de los pacientes con cirrosis descompensada presentan desnutrición proteico-energética. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estos pacientes que presentan pérdida de peso, pérdida de masa muscular y esto relacionado a anorexia? Es decir, no tienen hambre. Y algo de por qué no tienen hambre es por estas deficiencias de minerales que puedan tener por esta falla hepática o también por el mismo proceso de inflamación, las citoquinas y todas estas, pues estos biomarcadores nos pueden estar elevando la condición de anorexia o de hiporexia, o sea, reducción del hambre. Además, hay una saciedad temprana y esta saciedad es porque a lo mejor tiene ascitis, nuestro paciente se llena mucho más rápido, pero además no le gusta cómo sabe la comida, tiene fatiga, entonces también se cansa comer, hay náuseas, hay vómitos, tiene dolor abdominal y luego para terminarle ahí de pues complicar más las cosas, les restringimos alimentos. Como profesionales de la salud les decimos, no puedes comer nada de carnes, no puedes comer nada de harinas, no puedes tomar nada. O sea, entonces el paciente con todos esos síntomas, nosotros además como profesionales de la salud a veces los restringimos demasiado. Y el objetivo de una terapia nutricional debe de tener una condición, no de nada más limitar la cuestión nutricional, sino también de nutrir al paciente. Y en eso nos debemos de enfocar sobre todo en las proteínas. La ingesta de proteínas debe ser adecuada. Entonces, la persona que evalúa el estado de nutrición e interviene tiene que tener la capacidad de, con un registro de alimentos, evaluar que ese paciente está comiendo la suficiente proteína para su situación de salud. Los carbohidratos, dependiendo del estado, yo estoy hablando ahorita de un paciente ya con cirrosis. Si tenemos un paciente con hígado graso, yo le puedo restringir los carbohidratos.
y le voy a dar siempre la ingesta adecuada de proteínas para no provocarle pérdida de peso. Eso es bien importante. Yo quiero que mi paciente con hígado graso, que tiene obesidad, baje de peso. Tengo que monitorear que esa pérdida de peso sea tejido adiposo. Entonces, la persona responsable, profesional de la salud, responsable de manejar a un paciente con hígado graso debe contar con un equipo que permita valorar que el músculo no se está perdiendo, que solamente estamos logrando una pérdida de peso enfocada a tejido adiposo y que esta pérdida de tejido adiposo más se ve beneficiada en tronco, en abdomen. Entonces, otra medida que podemos utilizar es medir circunferencia de cinturas. Los lípidos se consumen, no debe ser una dieta hipograsa, debemos de comer grasa, pero grasa buena, ¿verdad? O sea, una grasa proveniente sobre todo de vegetales como aceite de oliva, aguacate, semillas como nueces, almendras, la ingesta rica de alimentos entonces que nos van a proveer de vitaminas liposolubles, tiamina además, ácido fólico, piridoxina. Y de los minerales, zinc, magnesio, cobre, hierro, pueden ser de los que más podamos tener riesgos. Entonces, la evaluación nutricional, este enfoque de un equipo multidisciplinario debe tener también la capacidad de valorar la historia de alimentos y nutrición, sus medidas antropométricas, los datos bioquímicos, pruebas médicas y procedimientos, los hallazgos físicos y la historia del cliente. Y entre estos hallazgos físicos, yo debo de preguntar a mi paciente si ha tenido pérdida de peso, si ha tenido pérdida de tejido muscular o se ha sentido más débil, si ya presentó ascitis o retención de líquidos, si ha tenido ictericia, si presentó orina oscura o heces de color claro, cómo se siente físicamente, si tiene fatiga o hay pérdida de la resistencia, incluso el sueño, cómo está durmiendo mi paciente, si mi paciente tiene ya una alteración del sueño o un paciente que no me dura todo el día despierto, ¿verdad? O sea, se levanta a las 8, pero después de comer se tiene que dormir porque ya no aguanta su cuerpo y tiene que tomar un descanso. La cuestión de náuseas, vómitos, anorexias y síntomas. Sarcopenia, como les he mencionado ya, puede estar escondido, por eso necesitamos estos equipos que nos permitan medir. La bioimpedancia es un equipo mucho más accesible en un consultorio que tener un DEXA, por ejemplo, que nos va a permitir medir cómo está nuestro paciente, pero pues no lo vamos a estar monitoreando a través de la pérdida de peso con un DEXA o con una tomografía computarizada. Entonces, un equipo de bioimpedancia nos ayuda a evitar que se presente sarcopenia, donde nuestro paciente va a estar perdiendo tejido muscular y su ganancia de tejido adiposo o permanencia del tejido adiposo está, ¿no? La historia, también debemos de revisar la duración de la enfermedad y esto es un detalle importante, pero no siempre tenemos cuándo empezó nuestro paciente a presentar problemas de enfermedades hepáticas, cómo está su ingesta y cambios observados. A mí me llegan muchos pacientes a la consulta con ya un historial de pérdida, de ganancia de peso y de restricciones en cuanto a alimentos por diferentes profesionales que les dicen que no deben comer, que no deben de hacer, y eso pues luego dificulta la intervención, ¿verdad? Porque al paciente lo confundimos. Es que tal médico me dijo que no puedo comer harinas y tú me estás diciendo que yo puedo comer harinas, pero me las tengo que comer moderadas. O tú sí me estás diciendo que coma pollo, pero acá me dijeron que no comiera pollo. Entonces, ¿a quién le hago caso? ¿No? Incluso lo que nos pasa también es con los lácteos. Les quitan todos los lácteos. Cuando los lácteos, incluso la lactosa, puede ser beneficiosa para nuestro paciente, sobre todo ya en condiciones de cirrosis, su función puede ser similar al Lactulax o a esta estrategia de los prebióticos. Entonces, no retiremos las cosas por retirarlas así. Busquemos realmente si a nuestro paciente le va a beneficiar esa restricción. La albúmina se va a ver afectada, como les decía, en cuanto a los datos bioquímicos, la transferrina también y la prealbúmina. Son estas tres proteínas hepáticas que al medir los datos bioquímicos, pues no necesariamente van a estar reportándonos datos certeros de desnutrición, sino también pues de una enfermedad hepática.
En la ESPEN, la guía clínica del 2020, nos habla de las diferentes estrategias, y esto no voy a detallarlo, pero quiero que observen cuántas opciones maneja de acuerdo a la condición que tiene nuestro paciente con enfermedad hepática. Entonces, no generalicemos al paciente. No podemos hablar de una enfermedad hepática como un todo para todos nuestros pacientes. Tenemos que centrar la atención al paciente, y esa atención incluso en lo que yo les comento al paciente. Quizá yo ahorita te recomiende algo que después, si tú presentas ascitis o tienes encefalopatía, tendré que cambiarte esa intervención. Entonces, por eso es importante el monitoreo. Pero vámonos a hígado graso. En hígado graso, esta me encanta. La verdad es que siempre que hablo de enfermedad hepática y quiero cambiarla, siempre la termino poniendo, porque nos habla de la necesidad de la pérdida de tejido adiposo, pero sobre todo pérdida de peso, pues de un 7 a 10% cuando hablamos de hígado graso, reduciendo 500 calorías, teniendo una ingesta adecuada de carbohidratos complejos, evitar la fructosa. El omega 3 se recomienda en pacientes con enfermedad hepática, no para restablecer la función del hígado, pero sí para reducir procesos de inflamación, y estos procesos de inflamación nos van a ayudar a proteger músculo. A veces también consideran que la suplementación de omega 3 solo es para triglicéridos, y no solo es para reducir triglicéridos, también ayuda para reducir procesos de inflamación y proteger músculo. Entonces, prácticamente todos nuestros pacientes con enfermedad hepática se pueden ver beneficiados con el omega 3. Y nada más 1 gramo. Ya cuando estamos hablando de triglicéridos elevados, podemos modificar ese omega 3. La ingesta de café, muy recomendable. Yo creo que incluso no hay etapa en la que sea no recomendable. Pero si tenemos un paciente con cirrosis y tiene varices esofágicas, pues nada más decirle que no consuma la bebida muy caliente. Si tenemos con cirrosis y tiene gastritis, pues entonces ahí sí tendríamos que identificar si nuestro paciente es candidato, ¿no?, al consumo de pues café. Pero en general, si hacemos un café sin crema, sin azúcar, de grano, filtrado, es un café que no irrita y tiene muy buenas propiedades que le hacen muy bien al hígado, y se pueden recomendar desde 2 a 3 copas al día. O sea, le está evidenciado en las referencias, o sea, en las guías clínicas. La vitamina D es importante suplementarla, sobre todo si hay deficiencia. La vitamina E, aquí nos dice suplementación de 800 unidades si se cuenta con una biopsia que nos muestre que no hay esteatosis hepática y que nuestro paciente no tiene diabetes. Entonces, pues hay muy pocas personas que pudieran entonces tomar 800 unidades de vitamina E. Por eso les decía, tengamos cuidado con lo de la vitamina E, porque no es para todos, ¿ok? La actividad física se recomienda. Si nuestro paciente nos dice que me siento muy cansado y yo tengo que estar dormido, tenemos que insistir en la actividad física. Si le damos una dieta que tenga un contenido adecuado de proteína, sin ejercicio no va a ayudar tanto. Y también el modificar las conductas de riesgo. Aquí dice dejar el tabaco. Algo que me llama mucho la atención de esta tabla es que no diga dejar el alcohol, ¿verdad? Hay otra guía, otra estrategia acá de la ESPEN que les mencionaba, el 2020, donde incluso ya agrega la cirugía bariátrica en pacientes con enfermedad hepática. Sin embargo, nos menciona que en el paciente ya con cirrosis no es tan recomendable. Y pues esto es porque la cirugía bariátrica promueve a una mala absorción, ¿verdad? Sobre todo si hablamos de bypass. Si hablamos de, por ejemplo, una manga, pues nos va a limitar la ingesta de alimentos, y pues el paciente con cirrosis ya tenemos riesgos nutricionales que pues para qué le ponemos más riesgos, ¿verdad? Con una cirugía bariátrica. Entonces, ahí sí es cuestionable cuando ya presenta cirrosis. La restricción de carbohidratos en la dieta es mucho más efectiva que solo restringir calóricamente. Las dietas
con restricción de carbohidratos nos ayudan a reducir los triglicéridos hepáticos, al hígado graso. Entonces, en estos pacientes con hígado graso y dietas restringidas en carbohidratos, pero restringidas más no cetogénicas, nos ayudan bastante. Y cuando hablamos de restricciones, vamos a poner como un margen de 130 gramos de carbohidrato a 80 gramos de carbohidratos, dependiendo pues de las calorías totales de nuestro paciente. Necesitamos también tener cuidado en qué tantas restricciones nuestro paciente tiene de antecedentes y lo que nosotros le vamos a restringir y el uso excesivo de suplementos que a veces tienen. Entonces, también es algo de lo que yo les comento a mis pacientes cuando llegan al consultorio. Ven, necesito que me traigas todos los medicamentos que consumes y todos los suplementos que consumes, porque los vamos a analizar y vamos a ver. Yo en medicamentos no me meto tanto, pero sí reviso qué medicamentos están consumiendo, que le indican. A veces hay duplicación de medicamentos porque ven al cardiólogo y ven al endocrinólogo y el hepatólogo, y todos, o sea, no se comunican, ¿verdad? Entonces, a veces, pues eso me sirve para decirle al hepatólogo, hey, aquí el paciente tiene estos medicamentos que, pues, considero que son excesivos, y la suplementación, pues reviso de esos suplementos cuáles son los que le ayudan y cuáles vamos a quitarlos. Productos de herbolaria o productos que no conozco bien, porque no viene en su etiqueta los ingredientes, las cantidades, le digo, ¿sabes qué? Mejor no. Vamos a tomar cosas que sepamos de dónde provienen. En general, nuestro paciente con esteatohepatitis o con ya cirrosis, no podemos estar buscando una restricción de calorías. Y algo que mencionan las guías es la ingesta de proteína. No limitemos las proteínas. Hay proteínas vegetales. Un paciente, como les decía, con una dieta mediterránea, una dieta low carb o una dieta incluso que ahorita hablamos, se ha hablado mucho en las dietas basadas en plantas, pues es muy, muy recomendable. En el paciente que incluso identificamos con sarcopenia, que tiene una ingesta de calorías por debajo de 25, ya sea porque o queremos hacerlo que pierda tejido adiposo, pero tiene sarcopenia, entonces tengo que yo asegurar la ingesta de 2 a 2.5 gramos de proteína por kilogramo de peso. Entonces, imagínense, si yo tengo un paciente que pesa 70 kilos, tengo que asegurarme que coma 140 gramos de proteína. Entonces, si lo convertimos ya en un plan de alimentación, pues es una buena cantidad de huevito, pollito, pescado, quesos y además frijoles, lentejas, alubias, garbanzos. Es importante evitar la depleción de proteínas, por eso necesitamos cuidar la ingesta. Y hay muchas otras cosas que debemos de tomar en cuenta, pero aquí el enfoque de la terapia nutricional debe ser un enfoque multimodal, con nutracéuticos, con actividad física, fármacos, además de alimentación. Y pues es otro de los estándares comparativos que nos hablan de que muchos pacientes a lo mejor y requieran de una calorimetría indirecta para realmente valorar sus necesidades de energía. Si no podemos tener eso, sobre todo, por ejemplo, en pacientes que tenemos ascitis y el peso que nos está dando es mucho de líquido, sino tanto de músculo, pues considerar que a lo mejor un 20%, un 30% de su peso es de líquidos y de ahí calcular de 30 a 35 calorías por su peso seco. Otra estrategia con el InBody es que ustedes, o con estas bienpedancias, les hablan del exceso de agua corporal extracelular y ese exceso en litros pues lo restan al peso y ya luego calculan las calorías. Y otra vez, las proteínas. Si se dan cuenta, necesitamos asegurarles por lo menos 1.2 gramos. Nuestros pacientes ya en condiciones de riesgo, la nutrición enteral puede ser una estrategia mucho mejor que nutrición parenteral. La parenteral solamente en casos ya muy graves, donde nuestro paciente incluso ya tiene una función digestiva alterada, que no nos va a ayudar la nutrición enteral.
es nuestra última medida. Tratemos de no buscar eso. Siempre valoremos más una intervención con nutrición enteral que parenteral. Y ya por último, para cerrar el tema, me voy a ir así rápido en cuanto a los aminoácidos de cadena ramificada. ¿Se recomiendan? Sí se recomiendan. Se recomiendan por varias razones, pero no necesariamente está totalmente evidenciada el beneficio para reducir encefalopatía. Sin embargo, nos ayuda para reducir pérdida de tejido muscular y esta pérdida de tejido muscular está relacionada con encefalopatía. Entonces, bueno, tiene sus pros, sobre todo si podemos asegurar 0.25 o 30 gramos de aminoácidos de cadena ramificada en nuestro paciente, muchísimo mejor. ¿Cuáles son? Leucina, isoleucina y valina. De hecho, ahorita ya hay también muchos suplementos con leucina que nos ayudan a esta cantidad rica de aminoácidos de cadena ramificada. Y también tenemos pues los alimentos ricos en proteína de origen vegetal que tienen más estos aminoácidos, al igual que, por ejemplo, el amaranto, que nos van a dar más esta cantidad de aminoácidos ramificados y que nuestro paciente se va a ver beneficiado, sobre todo el de encefalopatía. Omega 3, sí necesitamos consumirlo, como ya los platiqué, súper recomendable para el paciente, sobre todo para reducir pérdida de tejido muscular, para reducir fragilidad, sarcopenia, se recomienda. La vitamina E ya lo platicamos. Antioxidantes, en estos antioxidantes de preferencia que provengan de la ingesta rica de verduras y de frutas de una manera pues cuidadosa en cantidades. Los probióticos se recomiendan también, sobre todo para favorecer a una buena salud digestiva. Recordemos que en el paciente con cirrosis es bien importante que esté evacuando, sobre todo estas evacuaciones que se lleven a cabo diarias o un día sí, un día no quizá, pero sobre todo en el paciente con encefalopatía debe ser diarias, entonces los probióticos pueden beneficiar muy bien, al igual que los prebióticos que les mencionaba, incluso los lácteos nos pueden ayudar, o fibras provenientes de las leguminosas, frijoles, lentejas, alubias, garbanzos, todos estos que son ricos. La tiamina pues es una vitamina hidrosoluble que se va a ver afectada y deficiente, sobre todo en pacientes que desarrollaron enfermedad hepática por alcohol. ¿Ok? En el caso del paciente que no se haya desarrollado por alcohol, pero que veamos que tiene muchas condiciones de una alimentación limitada, que ha perdido mucho de peso, es probable que también tenga deficiencia y entonces podemos suplementarlo. Recordemos que nuestro paciente va a tener un agotamiento, reserva de glucógeno, una alteración en el metabolismo de la glucosa, una tasa de la síntesis de la albúmina reducida y niveles plasmáticos de ácidos grasos esenciales y poliinsaturados disminuidos. Y entonces, ya para terminar, los objetivos para la terapia nutricional deben ser mantener o acercarse a un peso saludable óptimo, pero sobre todo, cuidemos esa pérdida de peso. Por favor, no solamente decirle al paciente que viene con una enfermedad hepática y hígado graso de tienes que bajar de peso y ese es como tu principal objetivo. Es nutrirse adecuadamente, sobre todo manteniendo su tejido muscular, haciendo ejercicio y teniendo una mejor calidad de vida. La otra es proporcionar un equilibrio adecuado entre sus macronutrientes, micronutrientes como las vitaminas y los minerales lípidos y de los micronutrientes como las vitaminas y los minerales. Tenemos que hacer frente a completamente bioquímico, antropométrico, dietético y clínico para detectar que haya deficiencias o problemas y atenderlos. Y monitorear esto, debemos de enseñarle a nuestro paciente que el monitoreo no solo debe ser parte nuestra, sino también debe ser parte del paciente, ¿ok? Debe de formar parte de las cosas que el paciente debe aprender a hacer, automonitorearse. Entonces, eso es todo. No sé, ay, ya.
¿Alguna duda o comentario que tengan? Muchas gracias, licenciada. Ahora vamos a invitar, bueno, gracias primero, ¿verdad? Por nutrirnos de conocimiento y su vasta experiencia. Estamos muy agradecidos. Le vamos a solicitar a nuestro querido auditorio que se encuentra aquí presente. Tenemos casa llena, así que eso es muy bueno. Realmente usted nos ha venido a ahondar y profundizar sobre este tema, pero quiero darle la entrada, la bienvenida también a la doctora Diana Méndez, quien es especialista en nutrición clínica y también dietoterapia, jefe académico de la licenciatura en nutrición de UNITEC. Va a intervenir con usted para esta ronda de preguntas y respuestas. Bienvenida. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Pamela, por su introducción y a la vez muchas gracias, doctora, por su excelente ponencia. Pues bien, de forma general, pues hemos escuchado de manos de un experto cómo esta enfermedad por hígado graso está aumentando en su prevalencia en nuestra población. Sin duda, como ya nos explicaba la doctora, la incorrecta alimentación rica en alimentos procesados, azúcares simples, grasas saturadas. Además, sumado a todo esto, el sedentarismo, así como el aumento de los casos de obesidad y también de diabetes tipo 2, siguen siendo pues como los principales factores de riesgo que conllevan a esta terrible y común enfermedad. Sin embargo, pues tenemos buenas noticias para cada uno de ustedes, ya que como nos explicaron también, con la práctica de estilos de vida saludable, ejercicio físico y la modificación en algunos aspectos nutricionales y dietéticos, podemos no solamente prevenir esta enfermedad, sino también mejorar la patología una vez que la tenemos pues diagnosticada. A esto pues me lleva la primera pregunta, doctora, que tenemos de parte de nuestro público, y en este caso pues hace referencia, quizá como mencionamos al inicio, tenemos estudiantes, y la pregunta nos dice, ¿cuál sería la distribución de macronutrientes que recomendaría para hígado graso, esteatosis hepática, ¿verdad? Fibrosis o cirrosis. Pues esta es una pregunta que me encanta contestar porque por lo general cuando hacemos una distribución de macronutrientes lo hacemos a través de porcentajes. En un paciente con enfermedad hepática debemos de más bien primero definir las calorías totales, ¿verdad? Como les mencionaba, depende de los objetivos, pero vamos a suponer que decido hacer 30 calorías por kilogramo de peso. Y de ahí yo voy a definir primero la proteína. La proteína, dependiendo de lo que detecté en la evaluación de composición corporal, si mi paciente tiene sarcopenia o fragilidad, me voy de 1.5 a 2 gramos por kilogramo de peso. Y eso lo traduzco luego a me va a dar los gramos y luego lo convierto a calorías. Y en eso también, pues las grasas, me voy a por lo menos 30 o incluso 30% de lípidos y posteriormente el resto va a ser de carbohidratos. Están midiendo y cuidando que estos carbohidratos pues no superen los 150 gramos, que es más o menos lo que siempre manejamos, que no es tal cual una dieta muy baja en carbohidratos, pero sí no excedida en carbohidratos, y buscando que estos carbohidratos sean carbohidratos complejos en su mayoría, y las grasitas, ese 30% de grasas, pues grasas poliinsaturadas, sobre todo monoinsaturadas, y cuidar que no haya grasas trans. La verdad es que podemos evitar las grasas trans totalmente, 0% grasas trans, y de las grasas saturadas, pues un 7, un 10% bastante tolerables. Excelente. Realmente uno de los aspectos más importantes cuando nosotros pues manejamos directamente un paciente con cualquier enfermedad es recordar que estas distribuciones de macronutrientes, tal como nos hablaba doctora, no es como utilizarse una receta de cocina, que la vamos a seguir tal cual dicen, ¿verdad? Sino que siempre hay que individualizar a nuestros pacientes y ver las características propias que tiene cada uno, porque muchas veces pues no se presenta el cuadro tan florido como nosotros esperamos o como lo estudiamos de repente en nuestros libros, ¿cierto? Como segunda pregunta, pues tenemos desde el punto de vista de la prevención,
¿cuáles serían sus principales recomendaciones para evitar el hígado graso? Bueno, eso ya lo comentamos aquí. Lo importante es mantener una composición corporal adecuada a través de una ingesta de alimentos saludables, reducir los alimentos altos en densidad energética, altos en grasas saturadas. La cantidad de azúcares que está en nuestra dieta debe estar controlada, y entre esos azúcares, pues jarabe de alta fructosa. Entonces, revisar siempre que la ingesta de alimentos que consumimos provenientes de la industria, pues cuáles son sus ingredientes y cuánto tienen de azúcares añadidos. Si no, pues alimentos de ese tipo no son recomendables consumir. La fructosa, la fructosa como tal proveniente de jugos de fruta, por ejemplo, tampoco se recomienda. Bebidas azucaradas, refrescos, sodas, no son recomendables. Y una dieta rica en verduras, una ingesta rica de verduras. Sobre todo, se ve mucho el beneficio de las verduras verde oscuro, que son con una buena fuente de fibra, pero además ácido fólico, tienen hierro, tienen fitoesteroles que nos van a ayudar a un control de las grasas, y además tienen vitamina K. O sea, tienen bastantes beneficios para el paciente con enfermedad hepática. Todas las verduras verde oscuro, no sé cómo estén allá en Honduras los nombres, que lo cambien, pero espinacas, acelgas, espárragos, brócoli. Aquí ahí tenemos nopalitos, no sé si allá también haya nopalitos, pero son verduras recomendables. Asegurar que nuestros pacientes consuman por lo menos 2 porciones de ese tipo de verduras al día. Las otras son las verduras rojas, como las que son ricas en licopenos, y los betacarotenos, las verduritas naranjas amarillas. Siempre agregar esto a la dieta del paciente y cuidar pues del consumo de alcohol y tabaco, ¿verdad? Serían como las recomendaciones generales que le podemos dar a toda la población. Excelente. Y pues básicamente todo esto que usualmente estamos acostumbrados a consumir, el pan blanco, las harinas refinadas, ¿verdad? Que tanto nos gustan y que muchas veces son parte no necesariamente de la alimentación porque es recomendable o no, sino porque es lo que muchas veces la gente tiene acceso a consumir, ¿verdad? Aquí juegan los roles de la inseguridad alimentaria son muy importantes en nuestra población, ya que lamentablemente pues cada día en lugar de ir mejorando, pues muchas veces y sobre todo por la situación que estamos viviendo con el confinamiento, pues ha venido a agravar todo este acceso a los alimentos que podemos tener disponibles. Otra pregunta que tenemos que me parece muy interesante, ¿cuál sería el rol o la importancia de hacer ayuno intermitente si tenemos algún tipo de estas enfermedades, por ejemplo, la cirrosis? Este es un punto interesante. Cuando tenemos hígado graso y hacer ayuno intermitente, por ejemplo, de 16, 8 horas, comer, 16 ayunar, pues resulta interesante, resulta recomendable, y un control de la glucosa. Pero, por ejemplo, si tenemos un paciente con cirrosis ya descompensado que tiene, por ejemplo, encefalopatía hepática, no se recomienda para nada. Eso puede incrementar más la encefalopatía. Un paciente que tiene ayunos prolongados con encefalopatía no es bueno. La otra también es cuando tenemos un paciente con ascitis que tiene mucha retención de líquidos y por lo tanto presenta saciedad temprana, pues tampoco. Si le incrementamos esos tiempos de no comer, pues cómo vamos a lograr que coma lo que debe comer en un día para nutrirse. Entonces, como lo mencionas, Diana, debemos de centrar la atención en nuestro paciente y no generalizar. Entonces, es probable que para algunos pacientes en alguna etapa de la enfermedad hepática pueda ser recomendable ayunos tampoco tan prolongados ni tan estrictos, e incluso revisar las conductas, porque hay quienes aplican ayunos intermitentes y cuando pueden comer, comen demasiado porque hay como pues una situación de ansiedad. Y si tienes eso, detectar si tú tienes esas situaciones o ves que tu paciente
cuando se ve que se le va a acabar su hora de comida y empieza a comer demasiado, pues no es candidato, no es bueno, no le estamos provocando conductas saludables a nuestro paciente. Entonces, hay quienes sí, es muy fácil para ellos, están tranquilos, se relajan, incluso les facilitamos la vida cuando les decimos, nada más come 2 veces o come 3, nada más así, snack, porque pues estás en el día a día, tu estilo de vida y todo, les va muy bien, pero hay algunos a los que no. Todo va individualizado. Muy bien, gracias. Y con respecto quizá añadiendo un poco a esto, sobre todo porque hoy en día tenemos mucha información en las redes sociales, o yo más bien podría decir desinformación en redes. Es importante para todos aquellos que tienen interés en esto del ayuno intermitente, siempre tener la supervisión médica o nutricional en este caso, ¿verdad? Para no creer que todo tipo de dieta que nosotros encontramos en las redes aplica a mi caso, ¿verdad? Muchas veces funciona en algunos pacientes, pero no necesariamente es una dieta que le va a funcionar a usted. Tengo otra pregunta que nos dice, por ejemplo, ¿es prudente tomar la vitamina C en enfermedades hepáticas de etiología autoinmune? Si llevas una dieta adecuada de ingesta de verduras y fruta y no es necesario la suplementación de vitamina C, incluso ahorita en tiempos de COVID ya hay evidencia de que no tiene ningún efecto favorecedor en las enfermedades autoinmunes, o sea, digo, inmunológicas. Tienes que pues comer adecuadamente, ¿verdad? Y cumplir con el requerimiento adecuado de vitamina C, pero no es necesario suplementarse vitamina C. No hay evidencia a favor, y en todas las guías clínicas que yo he revisado para atención hepática no se refiere la suplementación de vitamina C. Excelente. Otra pregunta. Dice, ¿se puede revertir una fibrosis causada por hígado graso si mantengo buenos estilos de vida, práctica de ejercicio y una adecuada alimentación? Yo ahí creo que tiene que ver mucho el avance de la enfermedad. ¿Qué tanto tenemos avanzado lo de fibrosis? Sí hay pacientes que yo he atendido que les han hecho el fibroscan y tienen una condición de fibrosis que con la intervención médica, nutricional, estilo de vida ha mejorado muchísimo. No sé qué tanto sea reversible, qué tanto porcentaje sea reversible, pero siempre va a ayudar. O sea, el cuidarse, el atenderse a dieta, ejercicio, en reducir riesgos en el estilo de vida, siempre van a ser de gran ayuda. Entonces, en eso sí no dudemos, ¿verdad? En llevarlo a cabo y en recomendarlo, porque siempre van a ayudar. Excelente. Está muy asociado cuando las personas escuchan hablar de hígado graso, automáticamente en su mente comienzan a restringir las grasas como tal, ¿verdad? Sin embargo, al respecto de esto, sé que hubo una temática discutida en la ponencia sobre este tema. Sin embargo, me gustaría que recalcara en el aspecto de hígado graso, cuáles serían los alimentos que principalmente debemos restringir si tenemos un hígado graso grado 1, que muchas veces suele ser asintomático y que obviamente tenemos un diagnóstico puramente laboratorial o de imagen, pero la pregunta es básicamente qué tipo de alimentos que no sean grasas exclusivamente son los que vamos a tratar de no consumir o disminuir en su consumo para evitar la progresión de la enfermedad. Pues mira, todos los alimentos industrializados se deben consumir de manera limitada, en cantidades. Los embutidos, sobre todo estos embutidos o carnes frías que tengan un alto contenido de grasas y de sal, también se recomienda no consumir. Las carnes, como la carne de res o la carne de cerdo, no es algo que debamos limitar al 100% en el paciente. Otra de las cosas que yo he comentado con los médicos o con los profesionales de la salud es enseñarles a hacer los platillos a los pacientes.
no es nada más darles una lista de lo que no pueden comer, sino es primero, escoge una carne magra, que no tenga tanto tejido adiposo entre sus tejidos musculares. Y la otra, prepárala de una manera saludable. A lo mejor en una cazuela con verduras, con una cocción lenta en su jugo o al horno, en lugar de una carne asada, que también, bueno, aquí en Monterrey, en Honduras, pero en Monterrey se acostumbra mucho la carne asada, pero le digo a mis pacientes, es que no solo es la carne asada es como el final de todo, pero ustedes empiezan la carne asada aquí en Monterrey, empezamos carne asada con la botana y la cerveza, y después hay quesadillas, y las quesadillitas con quesito de ese amarillo bien grasoso y con mucha sal, y luego hay otro platillo que le llamamos los empalmes, que son con frijolitos y carnita de cerdo, con grasita de la carnita de cerdo, o sea, pues grasa saturada, ¿no? De esas que si las dejas enfriar están duras de grasa. Y vamos comiendo todo eso, y cuando está ya la carne, pues ya nos tomamos como 3 o 4 botellitas de cerveza con 3 quesadillas, ya nos comimos toda la botana, y aparte pues la terminamos de molar con la carne, y a veces pues está el pastel ahí esperando, ¿no? El pastelito con cremita y azúcares y harina. Entonces, dije, todo eso, no es solamente la carne. A ver, cómete la carne con una ensalada, con un agua fresca, y con verduras, y no le pongas el postre. No hay problema. O sea, cómete tu pedacito de carne, ¿no? Pero pues es todo también el contexto, y tenemos que explicarles a nuestros pacientes. No te limites, a lo mejor te encanta la carne y cada vez que comes un pedazo de carne te sientes muy bien. A mí me ha pasado con pacientes es que caigo en depresión si no como carne. Entonces les enseño, le digo, vamos a comerla, pero cómetela con verdura y toma agua natural y luego haz ejercicio y vigila tus evacuaciones. Estas verduras, probióticos como yogur griego rico en probióticos sin azúcares, lo consumes, tomas agua, haces ejercicio, vamos a estar evacuando bien, vas a estar durmiendo bien. Entonces la carne no me va a hacer problema, pero luego todo el contexto es el que nos genera un daño. Así es, y realmente no tenemos mucha diferencia en cultural en ese sentido de la barbecue que mencionaba. Creo que este es un problema a nivel de toda Latinoamérica, el consumo excesivo de grasas saturadas y la mala combinación que normalmente tenemos como parte cultural de nuestras tradiciones. Tengo una última pregunta y nos dice, ¿a qué se deben los temblores o la sudoración y mareos que de repente siento siente una persona que tiene cirrosis? Fíjate que eso tiene que ver con una condición neurológica. Tenemos que tomar en cuenta que la enfermedad ya descompensada, enfermedad hepática, cirrosis descompensada, es una condición sistémica y que también va a afectar la parte neurológica. En ocasiones, cuando hay esos temblores, gasterexis, que les llaman, que incluso les hacen una prueba y les hacen así, y si queda temblando, también está relacionado con el desarrollo de encefalopatía y de otras condiciones neurológicas. Entonces, pues eso se debe de ir cuidando. La nutrición ayuda al avance de la enfermedad, pero no es que vaya a curarnos, ¿verdad? Entonces, eso también tener en cuenta que debemos de apoyarnos de equipos multidisciplinarios, y en esto pues tiene más un efecto con el hepatólogo y con el médico internista que con la nutrición. Nada más Así ahí es. pues nutrirse bien, ¿verdad? Claro, claro. Sí, es sumamente importante de cualquier tipo de enfermedad realmente. Mantener un manejo nutricional es un apoyo inmenso para nosotros como médicos, ya que esto nos permite muchas mejores tasas de recuperación, menores estancias hospitalarias y, bueno, el transcurso de la enfermedad o su historia natural muchas veces se ve mucho mejor cuando tenemos un paciente que tiene una atención nutricional. Y finalmente, doctora, sin quitarle mucho más de su tiempo, tengo una última pregunta que creo que es de nuestros estudiantes. Si existe en México alguna formación específica en nutrición hepática. No,
No, la verdad es que, no sé en Honduras cómo está lo de nutrición. En México, pues empezó la carrera de nutrición en el 74 en una universidad, luego ya se empezaron a desarrollar en otras profesiones la carrera de nutrición y hay especialidad de nutrición clínica, especialidad de nutrición infantil y tú como nutriólogo que se dedica más a la clínica, pues puedes llevar a cabo diplomados, cursos o certificaciones, pero no específico en enfermedad hepatóloga o patológica y gastrointestinal, ¿no? La verdad es que yo sí me dedico a la parte gastrointestinal y la de hepatología, pero asisto a congresos de médicos de hepato y gastro y me meto a las cosas médicas, pero no hay tanto nutrición específico, ¿no? Pero la verdad es que en el TEC organizamos muchos cursos y sesiones con acceso gratuito. Si me quieren seguir en las redes sociales, estoy en Instagram, no sé si tengan todos Instagram o en Facebook, me pueden buscar como NC Nutrición Clínica, NC de Nutrición Clínica, pues NC Nutrición Clínica, o sea, como muy y ahí pues por lo general publico pues estos cursos, talleres, ahorita estamos en un curso de jornadas de nutrición clínica muy padre, enfocada sobre todo a enfermedades gastrointestinales. Próximo semestre estaremos programando algo también de pues de hepáticas y de nutrición de soporte nutricio. Y pues digo, la verdad es que si se les permite en el UNITEC, también podemos aceptarlos como alumnos de intercambio, ¿no? Internacional. La verdad es que estamos abiertos a eso y es padrísimo recibir gente interesada en la parte de nutrición clínica. Muchísimas gracias, doctora, y agradezco su tiempo. Ha sido una hora sumamente rica en conocimiento y estoy segura que cada uno de los participantes de este webinar se lleva una muy grata experiencia al haber escuchado su ponencia y hablarnos un poco de su experiencia en el manejo de las enfermedades hepáticas. Pamela. Pues fue un gusto compartir la mañana con ustedes. Y pues estamos aquí a sus órdenes para trabajar en conjunto, FUNEPA y UNITEC, pues muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, licenciada Dixia, doctora Diana. Qué mejor dúo, ¿verdad? Para este cierre, para este seminario. Agradecemos a todos los presentes. Gracias por habernos acompañado. Este es un tema muy importante. Agradecemos a UNITEC, a TEC Salud y a FUNEPA y esperamos que nos acompañen en un próximo evento. Tengan un lindo día.